La semana pasada habíamos hablado un poquito sobre lo que es los pasos de la administración pública. Muy bien, habíamos hablado, ¿verdad?, que los pasos de la administración pública como tal es planificar, coordinar, organización, dirección, ejecución y control. Luego hablamos también sobre las clases de la administración, que es privada, ¿verdad? Cuando es pública, que ya interviene el Estado y todas las entidades del Estado. Estamos hablando, ¿verdad?, un poquito sobre la forma de organización de la administración pública. Hablábamos de los entes autónomos, centralizados, descentralizados, entidades con personalidad jurídica propia. Y acá, en ese sentido, tenemos dos clasificaciones también. Tenemos la administración pública. Vimos que la administración pública son todos aquellos pasos que conllevan a que el Estado, a través del organismo ejecutivo, pueda administrar, ¿sí? A través de los órganos jurisdiccionales. Y el fin es el bien común, el bienestar común de todos los habitantes, a través de prestación de servicios. La administración pública como tal se divide en dos. Administración directa. Se llama directa porque es realizada por órganos centralizados del Estado. Administración indirecta se llama indirecta, disculpen acá, colocar indirecta, ¿verdad? Indirecta, porque es realizada por órganos descentralizados del Estado. Si usted se dio cuenta, en Classroom yo pude compartir la semana pasada que tenemos un listado de cuáles son esos órganos administrativos centralizados y cuáles son todos aquellos órganos administrativos descentralizados. No sé, pregunto, ¿alguien me podría dar un órgano administrativo centralizado? Y, licenciado, sería, por ejemplo, el primero que aparece en la lista, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el MAGA. Correcto. Así es. Un ministerio, ¿verdad? Un ministerio de nuestro gobierno. Entre tantos, existen tantos, ¿verdad? Son 14 ministerios y alrededor de 18 secretarías. Entonces, en el parcial, si le viene a usted la pregunta de al menos listar o enumerar 3, usted puede elegir entre los ministerios de Estado o puede elegir también dentro de las secretarías que apoyan al gobierno a una mejor administración. En la realidad, pues usted puede tener su propio criterio, ¿verdad? Si alguien trabaja en el gobierno, ¿verdad? Con todo respeto, ¿sí? Entonces, podemos mencionar dentro de una de las secretarías que nuestro presidente de la República había, dentro de las promesas de su gobierno, había ofrecido y había prometido que iba a eliminar porque era un cáncer de corrupción, porque era una secretaría que no servía absolutamente para nada, porque así lo establecía él. Y hay quienes pues respaldan, ¿verdad? Que efectivamente es una secretaría que únicamente busca gastar de una forma ilimitada recursos del Estado. Recursos que bien pueden emplearse en hospitales, porque el sistema de salud en nuestro país está colapsado. No digamos el de educación también, el de justicia también, el de seguridad también. Y si yo continúo la lista, pues creo que no terminamos, ¿sí? Entonces, las AAS, si usted recuerda, era una de las promesas que nuestro presidente había solicitado y que él, cuando ya entrara en funciones el 14 de enero, iba a poder disponer de qué hacer con esa secretaría. Al final, hasta el día de hoy,
Vámonos al presupuesto y miremos cuánto se le asigna a esta secretaría, ¿verdad? Solo digo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los descentralizados, acá también tenemos un listado. Si nos vamos al documento que yo les compartí, es un documento oficial del ente Contralor. Es un organismo administrativo que ejerce una función de control, porque va a buscar que ese gasto público sea eficiente, que no se lo esté gastando las AAS, ¿verdad? Pero al final siempre lo hacen. ¿Por qué? Porque existen acuerdos políticos más allá de la ley que lamentablemente sirven para eso, para poder proteger estas injusticias, para poder proteger lamentablemente a estos malos administradores, porque como quiera, recordemos que son administradores. Tanto el presidente como los directivos de estas instituciones o como los jefes, ¿verdad? De cada unidad son administradores. Se les asigna un presupuesto. Que ellos lo sepan administrar de acuerdo a los pasos de administración que estábamos viendo es otra cosa, ¿verdad? Pero si vemos que si nosotros los aplicamos tal y como deben aplicarse, el resultado es garantizado. ¿Y cuál sería el resultado en nuestro país? Que más guatemaltecos tengan educación, que más guatemaltecos tengan acceso a salud, que más guatemaltecos tengan acceso a una justicia pronta y cumplida, ¿sí? Entonces todo es una cadenita, ¿verdad? Hablando dentro de los órganos descentralizados, tenemos una lista de 41, al menos 41 entidades descentralizadas. Entonces, si se les pregunta en su parcial, liste o enumere 3 instituciones o entidades, órganos descentralizados, usted puede mencionar dentro de los 41 que usted tiene disponible. ¿Sí? A efecto de ejemplo, ¿alguien me podría listar un órgano descentralizado del Estado? ¿El Ministerio Público, licenciado? El Ministerio Público. Muy bien, así como el Ministerio Público, tenemos interesante, ¿verdad? Ministerio Público, pues que actualmente ha dado mucho de qué hablar últimamente, ¿verdad? Que es una institución autónoma que le compete constitucionalmente la persecución penal de todos los habitantes de la República de Guatemala, no solamente de unos cuantos, no solamente de los que la señora fiscal elige que sean perseguidos y del resto que sí tiene indicios posibles de haber cometido un hecho delictivo, los guarden en su escritorio. Y acá es muy preocupante, realmente es muy preocupante esta situación porque figúrese usted que si más adelante continúa esta traidora, porque eso es lo que es esta señora, porque ella tiene un mandato constitucional y no es que se le está faltando el respeto. Artículo de la Constitución que yo les puedo citar. Y para que no vayamos tan lejos, estamos hablando de derecho administrativo, pero nosotros también recordemos, individualmente yo como persona, yo fuera de mi casa, soy un individuo. Pero lo interesante es que cuando yo me uno a otro individuo, ya somos dos. Y si nosotros dos nos unimos a otro grupito que son 5, ya hay 7, ¿verdad? O sí, 7. Y si este grupito de 7 se une con otro de 100, ya son 107. ¿Qué existe ahí, además de una organización? Y si se va juntando el número, como lo vimos en estas manifestaciones, es un claro ejemplo de que la soberanía radica en el pueblo. Es decir, el poder lo tiene el pueblo al final. Entonces, imagínese usted, también como yo, individuo, la ley, la Constitución, que es la ley más importante en nuestro país, establece obligaciones.
Y acá lo interesante también, porque nosotros podemos poner un freno a estas situaciones. ¿Y cómo así, me dirán, abogado? ¿Cómo así, licenciado? Artículo 135. En el artículo 135 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala existen deberes y derechos cívicos. Es decir, deberes, nosotros lo podemos traducir también como obligaciones. Nosotros como civiles y guatemaltecos tenemos obligaciones también. Y la primera obligación que tenemos como guatemaltecos, si usted tiene su constitución a la mano, servir y defender a la patria. Ese es uno de los primeritos, una de las primeritas obligaciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, acá el clamor popular exige, ¿verdad? Tal vez unas minorías que protegen a estos personajes o administradores corruptos, realmente buscan que exista este desequilibrio porque obviamente tal vez tienen algunos intereses, ¿verdad? Pero nuestra Constitución nos exige y nos demanda poder servir y luego poder defender la patria, ¿sí? Entonces, tenemos que defender la institucionalidad. Tenemos que defender esa autonomía del Ministerio Público. Porque lo que vemos hoy en día es que el Ministerio Público está subordinado. ¿Por qué es que está subordinado? Porque según estas declaraciones hablábamos de los órganos. Nos vamos a hablar un poquito de estas figuritas de acá. El gobierno de Guatemala, a través del organismo ejecutivo, a través de una actividad, es decir, los quehaceres, tal vez ustedes me dirán, pero ellos no hacen nada, pero fíjese que sí hacen, porque para poder hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Lo hacen muy bien, pero hay quienes realmente se pasan, y es por eso que es tan notorio ya que la sociedad civil realmente ya poco a poco se ha ido quitando la venda que tenían para poder exigir. Exigir lo que el Estado no puede hacer, el bienestar común de todos los habitantes de este país, ¿verdad? A través de esas sesiones que ellos tienen, a través de esas juntas, posiblemente reuniones, etcétera, ellos buscan la prestación de servicios, servicio de agua, energía, comunicación. ¿Qué podríamos mencionar acá? Transporte también, ¿verdad? Salud, seguridad, justicia. No hay un icono de justicia por acá. Pues supongamos que hay uno. Todos estos son derechos humanos que al final son necesidades básicas que nosotros tenemos. Todos los guatemaltecos, cada uno tiene derecho al acceso. ¿Pero será que se cumple? ¿Será que todos sí tenemos acceso a estos derechos? No, licenciado. ¿Pero por qué no? Porque hay algo acá que está mal. Bueno, aquí debajo de la mesa, ¿verdad? Porque acá tal vez, imagínense usted que estuvieron maquillando todo esto de la pandemia, que increíblemente Guatemala no tenía contagiados. Y resulta que pasamos casi una semana, no sé, una semana, 2 semanas, que no habían contagiados. Y todo el mundo se quería ir para Guatemala, pero porque estaban maquillados los números, ¿verdad? Entonces imagínense qué mala administración, de verdad. Mala administración que al final afecta a estos de acá. ¿Por qué? Porque ellos están bien acá, porque ellos tienen un contrato y además de recibir su contrato, si ellos procuran hacer otros contratos, recordemos que acá hay un nombre que le asignan ellos, ¿verdad? Son como su comisión, pero ellos ya
Por ende, nosotros les estamos pagando su salario. Al presidente se le paga uno de los mejores salarios de Centroamérica y considero yo que también de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, imagínense, hasta ese grado, ya hablándolo tal y como es, pues a mí me hace sentir incómodo, ¿verdad? Porque sí es mucho. Bueno, entonces, actividad de gobierno, la actividad que el gobierno debería de realizar. ¿Qué es esta? Gobernar, pero no gobernar significa sinónimo de callar, ¿verdad? Callar a los administrados. Porque si eso sucede, nos vamos a dar cuenta que precisamente por el gobierno, si usted estudia un poquito de historia, ¿verdad? De la realidad nacional y en derecho constitucional se lo enseñan perfectamente, ¿verdad? Porque ahí se lo llevan a usted de dónde nació la Constitución, ¿verdad? Luego le enseñan a usted que en Guatemala han habido al menos 5 constituciones y le enseñan a usted también que el Estado de Guatemala ha vivido, ha pasado dictaduras, que la mayoría de gobernantes han sido desviados siempre o inclinados o de preferencia a militares, ¿verdad? Entonces, ellos siempre tienen, los militares obviamente siempre con mano dura, ¿verdad? Son muy rígidos, son muy cuadrados. Entonces, gobernar en sentido amplio significa conducir a la comunidad política al logro de sus fines esenciales, satisfaciendo sus exigencias. ¿Qué es lo que estaba exigiendo últimamente ahorita el pueblo? ¿Verdad? Está exigiendo la renuncia de alguien que es non grata, como se dice entre comillas, ¿verdad? Porque ha perdido credibilidad y al estar frente de una institución tan importante, lo que hace es desequilibrar, desestabilizar, perjudicar a la institución como tal, ¿sí? Gobierno también lo podemos nosotros definir como aquella instancia determinada en lo esencial desde el campo político que se halla al frente de la administración pública. Es el conjunto de trabajo y esfuerzo que realiza el gobierno encaminado a obtener el bien común. Como siempre, el bien común es lo que debe de prevalecer ante todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver que la actividad de gobierno se divide en dos. En dos formas se divide la actividad de gobierno. La primera es la actividad discrecional. En esta, la misma ley le otorga al administrador un marco amplio para que pueda aplicar la misma. Fija parámetros de donde el funcionario no puede salirse. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la mano la ley de tránsito, el funcionario tiene un margen para aplicar la norma dentro del cual no se puede salir. Entonces, ¿qué significa esto? Que la actuación del empleado público o del funcionario público debe ir apegada a derecho, debe satisfacer la norma. Es decir, que dentro de la norma nosotros vamos a encontrar la solución o la forma de resolver. La ley de tránsito es muy clara. ¿Por qué? Porque establece las multas a las cuales el funcionario público puede llegar a imponer. Si el funcionario público se excede del parámetro que la misma ley le está otorgando, entonces, ¿consideran ustedes que está actuando mal o bien el funcionario público? Está actuando mal porque no se está pegando a las normas que establecidas. Muy bien. Y resulta que si el funcionario actúa mal en contra del administrado, entonces acá ya está cayendo en una conducta que le puede ocasionar consecuencias administrativas laborales, sanciones disciplinarias.
Además de las sanciones disciplinarias, también se le puede perseguir penalmente. Pero además de las penales, administrativas y laborales y disciplinarias, también está sujeto a las civiles. Esto quiere decir el daño, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por excederse, por no apegarse a la norma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer si están actuando bien o mal. ¿Y cómo podemos nosotros saber si se está sobrepasando de la ley? ¿Por qué? Porque la ley misma le otorga al funcionario público esa resolución de cómo puede el funcionario aplicar la ley. Si se excede, entonces estamos vamos a ver más adelante esta conducta, cómo la podemos nosotros encuadrar. Pero también establece, ¿verdad?, que por andar usando el teléfono celular se le va a imponer una multa de 200 a 500 quetzales. Pero resulta que como es su amigo, no se excedió. Es más, ni siquiera le cobró, ¿verdad? Esto también es una conducta inapropiada, tanto el excederse y abusar, ir más allá de la ley, porque la ley solo le permite actuar en un parámetro, en cierto parámetro. Estamos colocando de ejemplo que por hablar por teléfono e ir manejando se le va a cobrar una multa de entre 200 a 500 quetzales y no le cobra, o sea, no está, en primer lugar, ni siquiera está actuando conforme a la ley, que ni le está cobrando la multa, ¿verdad? No le está fijando una multa. Y si le cobra de más, ¿verdad? Se está excediendo. Actividad reglada. En esta, el administrador no tiene margen para decidir, ya que la ley ya decidió por él. El funcionario no se puede salir de lo que la ley le indica. La ley le da la forma y el contenido legal de la resolución. No tiene margen para poder actuar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo nos colocan ejemplo boleto de ornato. Aquí no existe un parámetro. Acá la misma ley establece, ¿verdad? En este caso hoy estamos hablando a nivel municipal. ¿Por qué? Porque es una contribución que se hace para que obviamente los alcaldes, ellos no son corruptos, ¿verdad que no? Ellos no. Solo el presidente. Pero también estos ingratos, en su gran mayoría, porque también no vamos a criminalizar a todos, ¿verdad? No vamos a hablar mal de todos, así como hay buenos funcionarios, pero muy poquitos, eso es lo malo. También hay alcaldes buenos, pero muy poquitos, tal vez contados, 2, 3, 4, ¿verdad? El resto de los 341 municipios, si no estoy mal, ustedes me corrigen. Como les comentaba, usted si tiene duda en algo, puede ir a confrontarlo con su ley, puede ir a confrontarlo con los libros. Yo en este momento entiendo que hasta la fecha del día de hoy son 341 municipios. Si alguien sabe algo adicional o confirma lo que se está diciendo acá, pues enhorabuena, ¿verdad? Ya salimos de la duda, pero yo entiendo que son 341 municipios. Entonces, dentro de esta actividad reglada que les mencionaba, el ejemplo es que el boleto de ornato, cuando usted lo compra en el plazo establecido, sin multa, usted puede comprar o adquirir uno de estudiante que le viene costando creo que 10 quetzales y así va subiendo. Pero la misma ley ya estableció, ¿verdad? 10 quetzales, no son 20, no son 5, son 10. Ya decidió por él la ley. Entonces acá el administrador lo único que tiene que hacer es cumplir. ¿Por qué? Porque ya está la resolución ahí. Y la ley no está dándole un parámetro, porque cuando le da parámetro, cambia el escenario y cambia esa conducta del funcionario público. Y a esto ya le llamamos nosotros actividad discrecional. Nos pasamos a la discrecional porque la discrecional establece, ¿verdad?, de que existe un parámetro y es el funcionario público que sí puede decidir, ¿verdad? Entre la multa de 200 hasta 500. Pueden ser 250. Si a criterio del funcionario decide que son 300, le impone la de 300, porque está permitido. La ley le indica que son de 200 a hasta 500,
¿verdad? Entonces puede decidir dentro de ese parámetro. A cambio, la arreglada es porque la ley ya decidió, ya estableció un margen, ya hay una resolución que solamente es de hacerla cumplir, ¿sí? Entonces, continuando, ahora hablamos de algo muy importante. Son los únicos dos principios que operan y que inspiran y que informan al derecho administrativo. Principio de legalidad y principio de juricidad. Vamos a ver qué son cada uno de estos principios. El principio de legalidad consiste en que el funcionario público debe regir sus actos y resoluciones administrativas por lo establecido en ley. El funcionario no puede actuar si no tiene la competencia para ello, ¿verdad? Acá un claro ejemplo es en materia de tránsito. ¿Por qué siempre tránsito? Porque a veces acá se pasa la Policía Nacional Civil y se pasa la Policía Municipal de Tránsito. Porque a veces, por ejemplo, dentro de la policía existe una estructura. Bueno, dos. Una de corrupción y la otra es la estructura formalmente dicha. No son bromas, pero acá, bueno, no sé si es así, pero sí efectivamente, considerando lo que está viviendo la realidad del país, pues podríamos hacer deducciones, ¿verdad? Y tal vez establecer que sí puede darse la situación de corrupción ahí también, porque la corrupción es como un cáncer que va creciendo y yo lo miro como, lo establecen y lo pueden relacionar y como a modo de ejemplificación, lo ejemplifica mucho como un cáncer, ¿verdad? Que es el cáncer de la sociedad. Pero también es como una bola de nieve, porque mientras más grande se va haciendo, al final es ya una corriente tan común que se nos va a hacer imposible ser ya justos, ¿verdad? Porque es una corriente, que es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Tal vez, si ustedes tuvieron oportunidad de ver el video donde no le faltan el respeto a la licenciada que está al frente del Ministerio Público, ¿verdad? Hay unos estudiantes que le solicitan, ¿verdad? De la clase virtual que renuncie, ¿verdad? Y le exigen. Tal vez hay quienes lo van a tomar como una falta de respeto porque no es el momento y para todo hay un momento. Esto es totalmente cierto. Yo no contradigo esto. Pero cuando ya se rebalsa, cuando ya la indignación sobrepasa todo nivel, ya es de tomar acciones y medidas de hecho. Y aquí se corre riesgo. Aquí hay eminentemente un riesgo en un colapso del sistema y no solamente el colapso del sistema, que la democracia en Guatemala es tan frágil que si se llega a romper, yo realmente no espero eso, ¿verdad? Porque es un escenario muy triste. A quienes se perjudica más es realmente a la clase que no tiene absolutamente nada, ni para comer el día de hoy en la noche, ¿verdad? Pero que Dios ponga alimentos sobre su mesa. Tenemos un alto índice de desnutrición y realmente, imagínense usted, vino la pandemia a afectar aún más a esas comunidades, porque sí existen las comunidades así, donde absolutamente no tienen nada, ¿verdad? Entonces, un Estado de Derecho debe ser un Estado de Derecho como tal, donde las instituciones tengan autonomía, donde las instituciones y los funcionarios y administradores que trabajan en esas instituciones busquen ese fin que se ha perdido. El fin es tan simple y lo establece la Constitución dentro de los primeros artículos, el 1, ¿verdad? Que establece el bien común de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, acá el detalle es que la misma ley le otorga a los funcionarios, a los administradores, la forma de cómo deben resolver. Entonces, el principio de legalidad, todos los actos
todas las actuaciones de los administradores, de los funcionarios públicos, deben ir apegadas a derecho. No confundamos la actividad de gobierno, esas son totalmente diferentes porque es la forma como va a resolver. Pero estos principios son de observancia obligatoria para los administradores, para los funcionarios públicos. Entonces, el funcionario no puede actuar si no tiene la competencia para ello. Entonces acá, por ejemplo, citando otro ejemplo, dejando el tema de los policías, porque acá les venía diciendo que la Policía Nacional Civil tiene sus secciones también. La sección de DEIC, ¿verdad? Que apoya al Ministerio Público en las investigaciones, tiene otra sección, no recuerdo cuántas secciones tiene, Panda creo que también tiene. eh, Tiene un listado de secciones. Si usted necesita consultar cuántas secciones tiene, puede ir a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y yo le aseguro que ahí va a encontrar mucho más información de estas secciones, ¿verdad? Entonces, estas secciones han sido creadas precisamente para ocuparse de ciertas funciones. Por ejemplo, DEIC, alguien de tránsito. Por ejemplo, el caso, alguien que sea un agente de Policía Nacional Civil para tránsito, no puede ir a meterse a la DEIC. ¿Por qué? Porque no tiene ni la competencia ni las capacitaciones y su perfil no es para investigador de DEIC. Por eso lo han asignado a tránsito, ¿sí? Entonces, acá estamos frente al principio de legalidad. Otro, Policía Municipal de Tránsito. Han habido 2 videos que se han hecho virales últimamente en esta semana por el abuso de autoridad. Se ve en el video claramente que el administrado, ¿verdad? En este caso el particular, no comete ninguna infracción, o al menos en el video no solo toman la parte donde ya se están dando a golpes, ¿verdad? Más bien el policía municipal de tránsito lo golpea a la persona que está como que exigiendo, ¿verdad? Porque el derecho de exigir, nosotros vemos artículo 29 y también todo esto en base siempre a la Constitución, ¿verdad? Porque nosotros como habitantes, como ciudadanos, tenemos que entender también que el poder exigir no es una falta de respeto, como el escenario que yo les estaba indicando el día anterior, que yo fui al centro de salud a solicitar que me hicieran un chequeo de COVID y de ahí no me querían atender, entonces yo exigí, porque es nuestro derecho también exigir. Porque si nosotros nos quedamos callados, estamos actuando con indiferencia. Pero la indiferencia afecta, pero a quienes afecta en realidad es aquellas personas que yo les estoy comentando, ¿verdad? Que no tienen ni para comer. Entonces, cuando uno alza la voz, al menos cambia un poquito el escenario y esas personas que ni siquiera están cerca de uno, a ellas también les beneficia. Porque esto es una cadena entre todos. Nosotros conformamos lo que es el Estado de Guatemala. Artículo 29 constitucional, estábamos mencionando. Perdón, es el artículo 28. Artículo 28. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a qué dice ahí, conforme a su gusto, conforme a su gana, conforme a lo que ellos piensan que está bien o conforme a qué. Conforme a la ley. Conforme a la ley. Conforme a la ley. Y es que uno no está exigiendo más de lo que uno espera, ¿verdad? Entonces acá es claro, es un derecho humano y además de ser un derecho humano, es un derecho constitucional, derecho de petición. Ahora establece también, porque hay de derecho de petición, el general, el ordinario, podríamos llamarlo para no clasificarlo.
Pero abajito, lea usted el segundo párrafo de este derecho de petición. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Entonces tenemos dos derechos de petición, ¿verdad? El general como tal, y abajo tenemos un derecho de petición de forma administrativa con un plazo de carácter administrativo. Y aún el tercer párrafo de nuestra Constitución en este artículo establece otro derecho de petición. Ahí son 3 en 1. Mire usted, derecho a garantía de petición como tal, propiamente dicho. Luego tenemos el administrativo. Y el tercero establece en materia fiscal otro derecho, pero este es en materia fiscal. Para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto de garantía alguna. Esto lo ocupamos y lo utilizamos en la materia correspondiente. En materia administrativa ya tenemos ahí un plazo, ¿verdad? Pero es que no es que uno se esté extralimitando en solicitar o en pedir, ¿verdad? Sino que acá son derechos constitucionales. Y frente a estos derechos, ¿qué se puede hacer, verdad? Únicamente decirle en forma muy respetuosa que uno no ha hecho la ley, pero que uno está sujeto a la ley y que si no está conforme con lo que establece la ley, que puede solicitar que reformen la ley, ¿verdad? Ahí hay unos pasos para reformar artículos constitucionales, hay unos que no se pueden reformar porque son artículos pétreos, pero si no le gusta la ley, ¿qué vamos a hacer? Se tiene que ajustar sí o sí. Le guste o no, la ley es la ley, ¿verdad? Entonces, que no quieran verse inteligentes o que no quieran sobrepasarse encima de la ley, porque a eso se le llama abuso de autoridad, como vamos a ver más adelante. Principio de juricidad. Este es otro de los principios más interesantes. Y a diferencia del de legalidad, vimos que el de legalidad todo debe estar basado en la ley. Todo en la ley, ¿verdad? Pero a diferencia del de legalidad, tenemos el contrario que es de juricidad. Consiste en que el funcionario público pueda resolver controversias aplicando su analogía para tratar de resolver lagunas de ley. Esto aplicando obviamente principios generales del derecho o la misma doctrina. No puede resolver aplicando su gusto y su gana, ¿verdad? O sus propios criterios. Porque acá es claro este principio en establecer de que a falta de ley, porque también la ley, entendamos algo, el ordenamiento jurídico en Guatemala, hay quienes, unos jurisconsultos que son estudiosos del derecho, establecen que el ordenamiento jurídico guatemalteco es fuerte, está consolidado. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un ordenamiento jurídico bastante fuerte. Entonces, al momento de que exista alguna situación, algún conflicto o algún problema, aquí está la ley que va a resolver ese problema. Pero si sucede otra situación en otra materia, por ejemplo, en civil, aquí también tenemos otra ley que es para aplicar en ese caso en concreto. Pero, ¿qué sucede en aquellos casos en donde las leyes han pasado por alto cómo resolver conflictos? ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando la ley no es clara o cuando en la ley no encontramos una respuesta de cómo resolver. Acá es muy fácil. Actuando en base a este principio, establece que se puede resolver por analogía, ¿sí? ¿Y cómo es resolver por esta analogía? Precisamente es resolver como se resolvió un caso similar, ¿sí? Eran idénticas las pretensiones, eran idénticas las
el problema, era idéntico el conflicto, o era idéntica la naturaleza del hecho, que ya hemos resuelto casos así. Y no estamos violentando a los administrados, es decir, no estamos violentando los derechos de los administrados o los derechos de los particulares. Y más allá de que no esté en la ley, nosotros, en base a la costumbre, hemos resuelto estos casos así, pero no es por su gusto no es por su gusto y gana, ¿sí? Trata de resolver lagunas de ley. Una laguna de ley, por ejemplo, es cuando la ley no expresa una resolución o no expresa, no es clara en expresar cómo poder resolver un caso determinado, ¿verdad? O no un caso determinado, porque todos los casos son totalmente diferentes. Inclusive los involucrados, todos son totalmente diferentes, ¿verdad? Hay mujeres, hay jóvenes, hay de tercera edad, hay profesionales, o sea, es totalmente diferente, pero a lo que voy es que la ley no establece una forma de resolver siquiera. Entonces hay que irnos a establecer principios generales del derecho o la misma doctrina. Rápidamente miremos nuestra ley del organismo judicial, artículo 2 de nuestra ley del organismo judicial. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Muy bien, entonces la misma ley en la ley del organismo judicial, en el artículo 2 que acaba de leer la compañera, muchas gracias, establece, ¿verdad?, que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Cuando no tenemos ley o cuando la ley no expresa una forma de resolver porque tiene lagunas legales, entonces podemos ocupar la jurisprudencia. ¿Y qué será eso de la jurisprudencia? Acá la jurisprudencia, si nosotros, bueno, para empezar, existen varias clases de jurisprudencia. La jurisprudencia es ordinaria y también tenemos constitucional. Cuando hablamos de la ordinaria, encontramos que han sido formas de resolver los casos cuando el tribunal de casación así lo ha hecho en casos anteriores. Entonces ahí estamos frente a la jurisprudencia civil o jurisprudencia ordinaria, porque estos tribunales han, sin descuidar los principios generales del derecho o la doctrina misma, han buscado llegar a una resolución que sea apegada a derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de la constitucional, también el tribunal va a emitir fallos en el mismo sentido y esto va a crear jurisprudencia, que la resumimos entonces en todos esos fallos que han otorgado los tribunales correspondientes y que a falta de una ley vamos a tener una idea de cómo poder resolver. Y no digamos la costumbre, ¿verdad? Acá es muy claro en establecer que cuando no exista jurisprudencia o cuando no existe una ley específica de cómo podemos resolver, nosotros podemos ocupar también la costumbre. Regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley. Que la misma ley establezca, ¿verdad?, de que a falta de ley se puede utilizar la costumbre. Entonces, la misma ley le delega a la costumbre esa función de poder resolver.
media vez esa forma de resolución no sea contraria ni a la Constitución, ni a derechos humanos, ¿verdad? Los convenios y tratados en materia de derechos humanos, o que sean contrarias a las buenas costumbres. Entonces, esa es la forma de cómo podemos nosotros resolver. Pero más allá de que nos sirva a nosotros cómo poder resolver, es a ellos quienes deben conocer esto para poder actuar apegados a derecho, ¿verdad? No a la ley, porque en este caso de la juricidad no tenemos una ley. Hay casos de que sí tenemos ley, pero la misma ley presenta lagunas de ley. Es una ley deficiente, porque lo que busca una ley es resolver un caso en concreto, o al menos establecer los parámetros de cómo podemos resolver. Pero cuando una ley misma no resuelve porque carece de esos elementos o no es muy clara en establecer cómo resolver, entonces estamos frente a lagunas legales. Otra observación, acá tenemos que el principio de legalidad es la especie y la juricidad es el género. Es otra diferencia. ¿Cómo podemos fundamentarnos cómo podemos fundamentar nuestra respuesta acerca del principio de legalidad? Porque tenemos artículo 28. Por el tiempo solamente voy a dar lectura a los epígrafes, ¿sí? Entonces, artículo 28 constitucional establece derecho de petición. Artículo 152 de nuestra Constitución establece poder público. Y establece acá, si me da tiempo leer, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta ley, por esta Constitución y la ley. Artículo 154 establece función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Pueden ustedes subrayar esto y colocar acá principio de legalidad administrativa. Muy bien. Luego, cuando tenemos entonces nosotros acá en el tema de, bueno, 239, ya me perdí, estaba hablando de otras cosas. Artículo 239 establece en nuestra Constitución, usted más adelante va a poder marcar y poder leer, ¿verdad? Entonces esto de tarea, no es tarea formal, pero sí como tarea, ¿verdad? Actividad que usted pueda colocar ahí sus apuntes. Artículo 239, principio de legalidad. Luego nos vamos al 2 de la ley de lo contencioso administrativo. En este momento no tengo esta ley, pero usted lo puede marcar en casa. Artículo 85 del Código Municipal y el artículo 101. Y para el fundamento de la juricidad tenemos artículo 221.